Bien, vamos a tener un tiempo entonces de oración para iniciar este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Oremos. Soberano Dios, Dios fuerte y misericordioso, digno Padre de toda alabanza y adoración. Padre, si estamos aquí reunidos es por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, y en este momento queremos hacer uso de tu palabra, Señor. Y suplicamos, Padre, que seas tú, Padre, el que sea exaltado, el que sea glorificado. Que seas tú, Señor, el que hable a cada uno de lo que han de escuchar. Que seas tú, Padre, que cautive los corazones, de modo que sea tu palabra viva y eficaz, la que produzca vida, gozo y alegría en los corazones. Oh Señor, dirígenos en este tiempo. Usa tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la primera carta escrita a Timoteo en el capítulo 5. Como sabe, hemos estado teniendo estas exposiciones de esta carta dirigida a Timoteo y son instrucciones necesarias para la iglesia. Aunque esta carta está dirigida a Timoteo, sabemos que los efectos del contenido de esta carta, los efectos han de reflejarse en la vida de la iglesia y en el carácter de aquellos hombres que sirven y que pastorean la iglesia de Dios. Este capítulo 5, entonces, voy a leer los versículos del 1 hasta el 16. Dice la palabra de Dios así: no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los hermanos como a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, a la viuda que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se han puesto en la lista solo las viudas no menores de 60 años, que hayan sido esposa de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa,
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Esta porción de la Escritura, entonces, el apóstol Pablo le está dando instrucciones claras y precisas a Timoteo. Y es interesante, hermanos, la cantidad de detalle que Pablo da en cada una de estas instrucciones. Y hay algo que nosotros tenemos que tener muy presente cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo. La iglesia y la disciplina en la iglesia. La iglesia, como nosotros sabemos, está formada por cada uno de los hombres y mujeres pecadores que un día clamaron a Dios por misericordia y se arrepintieron y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. De modo que cada cristiano es una persona que está siendo transformada para reflejar a Jesucristo. Cuando esta orientación en nosotros es diferente, cuando nos ocupamos más en exaltar nuestra personalidad, engrandecer nuestra persona, lo que hacemos es empañar la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Y en lugar de exaltar el nombre de Cristo, estamos entonces oscureciendo a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo que la marca distintiva de cada cristiano que está en la iglesia es buscar ser similar a Jesucristo. Es parecernos a Cristo en toda nuestra manera de vivir, de andar, de caminar. Y es interesante cómo nosotros podemos ver en los evangelios la vida de Jesucristo, su humildad, su mansedumbre, cómo éste nunca fue indiferente a las tantas necesidades que le rodearon mientras él tuvo su ministerio terrenal. Cómo Cristo sanó a los enfermos, cómo aquellos que no tenían aliento encontraron aliento en él, cómo aquellos que estaban condenados fueron libertados por él, cómo aquellos que no tenían vida recibieron vida, cómo aquellos que no habían sido amonestados fueron amonestados. De modo que Jesucristo nunca fue indiferente a aquellas cosas que suceden en su entorno, a su alrededor. Él no vivió para sí mismo. Y si nosotros decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia entonces tiene que preocuparse y dar ese lugar de importancia a la persona de Jesucristo en la iglesia y en la vida de cada uno de los creyentes. Así que cuando nosotros hablamos de disciplina, ¿qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura? Este primer versículo dice, no reprendas al anciano. Y esto es importante, hermanos, porque cuando se habla de disciplina, si algo va a marcar una diferencia entre aquellos que siguen a Cristo y aquellos que no están siguiendo a Cristo, es precisamente la disciplina, la amonestación, el llamado de atención que debe ser realizado continuamente a aquellos que están siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Una iglesia que no aplica lo que es la disciplina es una iglesia que ha sido nutrida con falsas enseñanzas y es una iglesia que está llevando a sus miembros a una condenación eterna. Yo sé que cuando hablamos de disciplina, a nadie le agrada esa palabra.
Bueno, a mis hijos no les agrada, a mí no me agrada, pero sin embargo, hermanos, la disciplina es sumamente esencial en un cuerpo sano, saludable, que tiene a un rey todopoderoso y soberano como cabeza y como Señor. Así que el cuerpo de Cristo necesita realmente lo que es la disciplina. Ninguno de nosotros llegamos a ser cristianos y ninguno de nosotros podemos mantenernos siendo cristianos si no estamos siendo disciplinados o perfeccionados. Yo sé que suena más bonito cuando decimos ser perfeccionado, ¿verdad? Pero la idea de ser perfeccionado es ser disciplinado. De modo que todos y cada uno en la iglesia de Cristo necesitan ser disciplinados, ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros puede tener diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar también. Pero eso no nos deja libre de ser disciplinado. No importa cuán piadoso usted sea en el día de hoy. Tú necesitas ser aún un poquito más piadoso y piadoso. No importa qué tan bueno tú crees que eres en el día de hoy. Tú necesitas ser un poquito más bueno en el día de hoy. Y bueno. Así que este primer versículo, Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y esto que vemos aquí es como, mira, espérate, Timoteo, a la hora de aplicar lo que es la disciplina o el llamado de atención, ¿sabe qué? Y si nosotros vemos el pasaje, lo leemos así, lo que dice, no lo reprenda. Y eso puede ser lo que muchos pueden interpretar. Mira, Pablo dice que no deben reprenderse los ancianos. Sin embargo, cuando uno ve el pasaje, ¿verdad?, completo en su contexto, Pablo lo que le está diciendo es, a la hora de tú amonestarlo, no lo amoneste de tal manera que él sea desestimada su persona. No lo amoneste de tal manera que tú le desaliente. Eso es lo que quiere decir cuando habla de reprender. Hermanos, la manera de cómo nosotros aplicamos la disciplina es sumamente importante. ¿Tenemos que disciplinar? Sí. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿De qué manera? Porque dependiendo la manera de cómo nosotros apliquemos la disciplina, esa persona puede ser edificada o fortalecida, encaminada, o esa persona puede ser sumida en la amargura, la tristeza y el dolor, sin ver nada promisorio para su vida. Así que la forma de cómo nosotros amonestamos o disciplinamos es sumamente importante. Y el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, mira, no reprendas al anciano, sino que exhórtale como a padre. Y la idea de un padre en la sociedad judía era alguien que ocupaba un lugar de honor, de admiración, de reverencia, en cierta forma. Así que un padre a la hora de dirigirse merece tener todo el respeto, la sumisión, porque no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con aquel que nos engendró y que ocupa un lugar importante en nuestra existencia. De modo que a la hora de amonestar a alguien que tiene muchos años en los caminos del Señor, debe de ser amonestado o disciplinado con ese respeto y ese grado de honor. La idea es que a la hora de disciplinarlo no sea pisoteado. Eso es lo que presenta el pasaje. Que no sea pisoteado a la hora de ser amonestado.
Así que el apóstol Pablo está consciente de que cada uno de las personas que necesitan realmente lo que es la amonestación, la disciplina, la exhortación. Dice en el mismo versículo 1, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Cómo debo disciplinar a los que son más jóvenes? Y allí la palabra joven hace referencia a alguien que no tiene una gran experiencia, aquel que es nuevo en cierta forma y que no posee una vasta experiencia en su modo de vida. Así que el apóstol Pablo le dice a esas personas que son menos experimentados, ¿sabe qué? Hay que disciplinarlos, sí, pero ¿cómo? Como a hermano. Y la idea de un hermano es aquel que viene de un útero, así como tú. Así es cristiano, así también él es cristiano. Así como tú fuiste engendrado, así también él fue engendrado. Y la idea es que tenemos siendo transformados, pero ambos tuvimos que arrepentirnos de nuestro pecado. Ambos tuvimos que aceptar el perdón que Cristo da. Ambos tuvimos que humillarnos delante de Dios. Ambos tuvimos que nacer de nuevo. Así que a la hora de amonestar a alguien que es más joven, debe ser hecho con ese conocimiento. Yo no soy superior a él. Eso es lo que quiere decir. Muchas veces, hermano, sucede que hay personas que pueden pensar que son superiores a otros. Y en la iglesia de Cristo, ¿sabe qué? No es así. Aquí todos tenemos una acción que llevar a cabo. Somos miembros de un mismo cuerpo. De modo que el único que es importante, grande, poderoso y sobre Jesucristo y nadie más. Así que a la hora de llamar la atención a aquellos que son más jóvenes, debemos hacerlo sabiendo que ellos son iguales a nosotros. Allí el versículo 2 dice a las ancianas, aquellas que son experimentadas en la fe, aquellos que tienen mucho tiempo en la fe, ¿sabe qué? También ellas necesitan disciplina. También necesitan ser corregidas. Y allí dice que a la hora de hacerlo, ¿sabe qué? Hazlo como si fuera a madres. A las ancianas como a madre. Así que la madre de igual manera ocupa un lugar de importancia en la vida de todo ser humano. No podemos tomar a una anciana, a una persona experimentada que ha tenido mucho tiempo en la fe y maltratarla o pisotearla. Ella necesita ser disciplinada, sí, necesita ser disciplinada. Pero debe ser hecho en cierta forma, la idea es con ternura, con sensibilidad. De modo que al hacerlo, al ser disciplinada ella, pueda sentir la calidez de alguien que está interesado en su vida, en su progreso, en su desarrollo espiritual. Y así mismo entonces el apóstol Pablo dice en la parte B de ese versículo, a las jovencitas como a hermanas. Lo mismo que hacemos con los jóvenes, así también con las jovencitas. Y allí agrega un elemento, dice, con toda pureza. Es decir, que a la hora de disciplinarla, tenemos que tener en cuenta que buscamos realmente lo que es beneficioso para su vida. Y sin que esto entonces tenga otro tipo de intención.
Así que la disciplina, como podemos ver, hermanos, es sumamente importante en la iglesia de Cristo. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, vamos allá. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos le parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, contrario a lo que nosotros podemos pensar, la disciplina es necesaria y da fruto de justicia, de gozo, de alegría. Así que una iglesia que está disciplinando es una iglesia que se está oponiendo a las falsas doctrinas. Es una iglesia que está amando a los miembros de la iglesia. Es una iglesia que está haciendo aquello por lo cual Cristo nos ha dejado en ese lugar. Así que cada uno de nosotros necesita ser instruido, disciplinado, perfeccionado. Y es por eso entonces que la disciplina es sumamente importante. No podemos vivir la vida cristiana, hermanos, como nosotros entendamos que debe de ser. La vida cristiana debemos vivirla como Cristo dice que debemos vivirla. Eso es lo que debe primar en nuestro pensamiento. Eso es lo que debe sobresalir en nosotros. ¿Qué tanto me estoy pareciendo a Cristo? O yo quiero ser un rebelde silencioso en la iglesia. Debemos entonces preguntarnos una y otra vez, ¿qué tanto estoy yo pareciéndome a Jesucristo? La disciplina entonces juega un papel importante, necesario e imprescindible en la vida de la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo la coloca en estos dos primeros versículos como algo que se sabe que se debe de hacer. Pablo lo que está diciendo es cómo deben hacerlo. Eso es algo que sí o sí se necesita. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, esta es la forma de cómo debe ser realizada. Así que Timoteo recibe esta instrucción y esta instrucción también es para nosotros, hermanos. Esta instrucción también es para nosotros como cristianos. Necesitamos llevar a cabo lo que es la disciplina y la amonestación. Porque esa es la manera de mostrar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. El versículo 3 entonces introduce un tema sumamente importante para la iglesia, para la vida de la iglesia,
Y allí dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Hermanos, y el apóstol Pablo va a dedicar desde el versículo 3 hasta el versículo 16, específicamente a dedicarle ese tiempo a las viudas en la congregación. Las viudas, hermanos, junto con los huérfanos y los extranjeros, en el Antiguo Testamento tenían una gran atención de parte de Dios. De modo que en la ley, allí también fue escrito de qué se debía hacer con esas personas, con las viudas, con los huérfanos y con los extranjeros. De modo que una viuda es el prototipo de la persona más indefensa que pueda existir en una sociedad. Y Dios entonces le pone atención a ello. Permítame concluir y le voy a responder. Dice el versículo 22. Capítulo 22 de Éxodo, desde el versículo 21. Del versículo 21 dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiará, porque extranjero fuiste vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viuda y huérfano vuestros hijos. En la ley nosotros vemos que Dios le pone una atención especial a las viudas, al huérfano y al extranjero. Y la razón por la que no se menciona viudo es porque el hombre en la sociedad judía y en toda la historia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el hombre siempre fue un ente productivo. De modo que quienes iban a la guerra, y la razón por la que había muchas viudas, ¿sabe por qué era? Porque la constante guerra lo que hacían era mermar la población de hombres. De modo que existían una gran cantidad de personas viudas y las viudas entonces no tenían esa fuerza laboral, más que el oficio también era bastante pesado en ese momento. De modo que la Escritura no nos presenta entonces al viudo, pero fíjense que sí presenta al huérfano, a un niño que quedó sin padre y sin madre, que necesita la protección, el cuidado y el sustento. Y lo mismo con un extranjero, hermanos. Un extranjero que está lejos de su patria, que está en una condición de desamparo, de debilidad, necesita precisamente la provisión y el sustento de aquellos hombres y mujeres que profesan la fe en Dios. De modo entonces que nosotros en la ley vemos que Dios establece la atención debida que deben tener las viudas para el pueblo de Dios y aún en la iglesia. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 6, la iglesia primitiva, ¿verdad? Sabemos que empieza a predicarse el evangelio y muchas personas vienen al conocimiento del Señor. De modo que hay un pueblo, pero entre ese pueblo, dice el versículo 1, en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿De qué? De que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Así que las viudas de la iglesia primitiva recibían una atención. Es decir, que estas que no tenían forma de sustentarse,
eran sustentadas por la iglesia. Y nosotros sabemos que ese conflicto, esa dificultad, dio lugar precisamente a elegir aquello que nosotros conocemos como diáconos, aquellos servidores necesarios que atienden las necesidades físicas de las personas que son parte de la iglesia. Así que la iglesia primitiva pone atención a la mujer viuda, aquella que está desamparada, desprovista y necesitada. Entonces en ese versículo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Con esto el apóstol Pablo está diciendo, mira, hay algunas que no son viudas. Y es por eso que Pablo va a presentar algunas características de una persona de una mujer que es viuda. Pero antes, permítame referirme a aquel compromiso familiar que se tiene para con las viudas. En el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, cada cristiano tiene un compromiso con su familia. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, le está diciendo a Timoteo, si alguna viuda tiene hijos o nietos, y es como si tiene algún familiar que pertenece a la iglesia, ¿sabe qué? Esos familiares que se hacen llamar cristianos deben suplir las necesidades que tiene esa mujer viuda. Y esto es una forma de decirle, miren, ¿tú eres cristiano? Respondería sí. Pues entonces muestra una vida piadosa ocupándote de una necesitada que está en el seno de tu familia. A eso está haciendo referencia entonces el apóstol Pablo. Aprendan estos primeros a qué? A ser piadosos con su propia familia. Y eso es importante, hermanos, porque el testimonio de muchos creyentes está por el suelo en ese sentido. Y no solamente por la atención a aquellos que son viudas, sino por atención a su propia familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. De modo que como cristiano, cada uno está llamado a ser responsable de proveer precisamente para su familia. Allí dice, y a recompensar. Esto es como un intercambio de lo que nosotros recibimos de esa persona que ahora está en necesidad, en abandono, en descuido. Ahora hay que recompensarlo a él de aquellas buenas obras que él realizó. Y aun cuando tengamos personas en precariedad nuestra y ellos no fueron piadosos porque no eran cristianos, hermano, nosotros tenemos que aprender a atender esas necesidades básicas de esa persona. No podemos desentendernos de ella. No podemos pagar mal por mal. Ah, no, él nunca se ocupó de mí, nunca me proveyó lo que necesitaba y ahora está allí postrado. Imagínese un creyente diciendo esto. Él debería morirse ya con la tanta maldad que él hizo. Hermano, esa no es la vida cristiana piadosa.
Aunque ese padre o esa madre o esa abuela o ese abuelo no se ocupó, si tú eres cristiano, tú debes llevar a cabo la piedad. Tú debes mostrar realmente misericordia, como Dios ha mostrado contigo. Tú debes tener compasión de esa persona y poder ayudarle en aquellas necesidades básicas, elementales. Pero imaginemos a este cristiano entonces diciendo, yo no tengo nada que ver porque él no se ocupó de mí. Y entonces somos los más cristianos después. Yo no sé si nosotros pensamos que merecíamos la salvación. Una persona que piense así, yo pienso que puede ser una persona que piensa que en cierta forma Dios, por nuestra buena conducta, por nuestro buen comportamiento, Dios estaba comprometido en darnos a nosotros la salvación. Pero hermano, nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, enemigo de Dios. Malo, malo en gran manera. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Ahora, de lo que nosotros hemos recibido perdón y misericordia, gracia, hermanos, de eso nosotros debemos dar a aquellas personas que no lo merecen. Que no lo merecen. Que son desechados por la sociedad y por la misma familia. Que lo pisotean única y exclusivamente. Que lo maltratan, ancianos y ancianas. Como cristiano, entonces, tenemos el deber y el compromiso de atender esas necesidades en el seno familiar. Y la razón por la que debemos hacerlo es porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Delante de Dios, una vida piadosa, donde tú humilla tu ego y sirve a aquel que nunca te ha servido. El apóstol Pablo en el versículo 8, hablando de ese compromiso que se tiene como familia, dice el versículo 8, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ¿sabe qué? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, como cristianos tenemos un compromiso realmente delante de Dios y aún delante de los hombres. La idea que presenta el versículo 8 es que en la planificación que nosotros hacemos para obtener sustento, para encargarnos de nuestras necesidades, nosotros también planifiquemos a sí mismo para poder suplir esas necesidades que tiene esa persona, que vive con nosotros, que es miembro de nuestra familia. Que lo tomemos en cuenta. Que a la hora de usted hacer la lista de compra, si la hace, pues entonces usted incluye allí, mira, para esta persona que está en gran necesidad, esto y esto. La idea es planificarlo, tenerlo presente todo el tiempo. Es muy diferente, hermano, no tener con qué suplir las necesidades que usted no tomarlo en cuenta para suplir esas necesidades. Son cosas muy diferentes.
Y cuando nosotros queremos suplir la necesidad de alguien, hermano, siempre, siempre vamos a tener. Siempre. Porque si es un pan, entonces usted lo parte y dice, bueno, de este pan yo le llevo. Así que si buscamos honrar y agradar a Dios, entonces debemos ejercitarnos en esa dinámica de una vida piadosa y agradable delante de Dios. Allí entonces, luego de ver ese compromiso que tenemos con aquellos miembros de la familia, dice también el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿sabe qué? Que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Allí entonces está haciendo énfasis el apóstol Pablo con respecto a la atención de los cristianos, de los creyentes, aquellas personas desprovistas que hay en el seno familiar. Y la idea allí es que la iglesia entonces tenga cómo suplir las necesidades de aquellas que son viudas y están en la iglesia. Ahora vamos a ver entonces la característica de las viudas que merecen en cierta forma la atención, el lugar de honor que menciona Pablo en el versículo 3. Honra a la viuda que en verdad lo son. ¿Cuáles son las características de esa mujer que ha quedado viuda? Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Hermano, esto es importante. Porque quedando viuda esta mujer, ella está ¿qué? Esperando en quién? En Dios. Y no solamente está esperando en Dios, sino que también es alguien que es diligente. En pocas palabras, no es una persona vaga. Es diligente en qué? En súplica y oraciones, noche y día. Ella es una mujer piadosa, diligente, que ora, que intercede, que busca el rostro de Dios y que está esperando en Dios. Esa es la primera característica que vemos de la viuda. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y la palabra irreprensible hace referencia a una persona que puede ser acusada de algo, pero que cuando se termina ese algo que fue acusado, que se defendió y todo eso, y vemos el panorama completo, es alguien que queda libre de culpa. A eso que hace referencia la palabra irreprensible. No es que no ha sido acusado, pero esa acusación resultó ser falso. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo dice, cuando digan de vosotros toda clase de mal verdad contra vosotros mintiendo? Eso lleva a esa relación entonces de ser irreprensible, que no ha sido sorprendida en un acto decoroso o en un pecado. Dice entonces, otra característica que podemos ver, versículo 9, sea puesta en la lista solamente las viudas no menor de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido. Aquí hay dos aspectos que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Una es la edad. ¿De qué edad deberían de ser puestas las viudas en una lista? No menor de 60 años. Y esto es sumamente saludable, hermano, para la iglesia, por lo que Pablo va a decir más adelante con respecto a la edad.
Y lo otro que dice este versículo es, y que haya sido esposa de un solo marido. La idea que presenta el pasaje es que haya sido una persona fiel a su esposo, que haya tenido un comportamiento digno de confianza mientras estaba casada. A eso que presenta entonces esposa de un solo marido. Dice entonces el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Aquí lo va a mencionar, algunas de ellas. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermanos, hay mucho aspecto en lo que se puede ocupar una persona que está sola. Y hay muchas acciones que deben ser realizadas por los miembros de la iglesia. Fíjense que ella enviudó, como Pablo está presentando una viuda, pero esa viuda tiene toda una vida de servicio, de dedicación, de buenas obras, que al momento de quedar viuda son reconocidas por la iglesia, son valoradas por la iglesia, porque mientras estuvo casada, ella fue una mujer que llevó a cabo buenas obras. Ella no esperó quedar viuda para hacer buenas obras. Así que cada una de las mujeres de nuestra congregación deben enfocar sus vidas precisamente al servicio de Dios, llevando a cabo estas buenas obras. Dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y esto es lo importante, hermano, de la edad. Enviudó joven, ¿sabe qué? Eres libre precisamente de casarte. Eres libre de buscar el rostro de Dios, su dirección, y poder contraer el matrimonio nuevamente. Eres libre. Tiene toda la ocasión para hacerlo. Pero si decide entonces, y luego vamos a ver esa característica, si decides dedicarte al Señor, entonces mantente allí firme y fiel. Mantente firme y fiel. El apóstol Pablo entonces presenta esta característica como esas cualidades que pueden ser medidas por las viudas que están en la congregación. Ellas necesitan atención, protección y cuidado. Hermano, el apóstol Pablo muchas veces ha sido acusado de ser machista. Sin embargo, nosotros podemos ver esa especial atención que él le dedica a las viudas. Conociendo lo vulnerable que son, conociendo cómo pueden ser maltratadas en una sociedad de tanta injusticia, conociendo estas condiciones, estas debilidades, el apóstol Pablo está entonces instruyendo de que estas viudas deben recibir la atención, el sustento, el abrigo, la provisión de la iglesia. De la iglesia.
Y ya vimos entonces que en primer lugar deben ser los miembros cristianos, creyentes, que pertenecen a la familia que deben ocuparse. Si no hay creyentes que se ocupen, entonces la iglesia debe asumir ese compromiso de sustentar y de proveer a esta mujer que ha quedado desamparada. Vamos a ver entonces cuáles son las características que no debe tener o que descalifican en cierta forma a una persona para ser considerada viuda en la iglesia. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está. Y eso tiene que ver con una vida pecaminosa. Una vida, se puede decir, alegre, como se menciona en nuestra sociedad. Una vida libertina, libertinaje. Otra característica que él presenta allí, versículos 11 y 12. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y el versículo 12 explica, incurriendo así en la condenación por haber quebrantado su primera fe. Hermanos, nosotros vemos entonces que Pablo le está diciendo que si una mujer quedó viuda y ella decide dedicarse al Señor, a la obra, al servicio, ella debe de ser fiel a ese compromiso que ha hecho. Ella debe de ser fiel a ese compromiso que ha hecho. Pero si esa mujer, luego de hacer ese compromiso, ¿sabe qué? Le da rienda suelta a sus deseos, a sus concupiscencias. Dice que se rebela contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto es decir y no cumplir. Esto es quebrantar un pacto que esta mujer ha hecho con Dios, de dedicarse a Dios, y ahora lo quebranta, atraída por sus deseos, por sus pasiones. Es como alguien que no guarda sus palabras, que no guarda sus compromisos, que no guarda la santidad y el honor. Dice el versículo 13, y aquí sí hay características negativas, hermanos. Y también aprenden a ser ¿qué? Ociosa. El ocio es una actividad que no produce provecho, que no tiene resultado positivo. Eso es el ocio. Cuando una persona toma, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban? Matatiempo. Y empieza ahí, está desperdiciando el tiempo realmente. Y yo creo que el nombre está bien puesto, ¿verdad? Mata el tiempo. Es un tiempo que no es provechoso para sus vidas. Cuando nosotros nos entregamos al ocio, es un tiempo que no es provechoso para nuestra vida ni para nuestra familia. Y yo sé que entre tantas ocupaciones, ¿verdad? Se necesita como una distracción a veces. Pero aquí el apóstol Pablo está presentando a alguien que aprendió, dice el versículo, también aprenden ¿a qué? A que el ocio sea lo que define su manera de vivir, su comportamiento. ¿Cómo esa persona? Y tú oyes que dicen, no, esa es una persona vaga, ociosa.
Ese es un hombre vago, ocioso, que en lugar de asumir los compromisos que tiene, descuida los compromisos que tiene y no suple para sus necesidades ni para las necesidades de su familia. Entonces dice, también aprenden a ser ociosa. ¿Qué más? Andando de casa en casa. Es decir, que en la vida ociosa que tienen, ¿sabe qué? Van recogiendo de una casa, van recogiendo la información, la llevan al otro lugar, la llevan al otro, se devuelven, traen a este y traen a este otra vez. Y en lugar de estar edificando esos hogares donde fueron, lo que están es sembrando raíz de amargura. Por eso el pasaje dice, ¿verdad? Andando de casa en casa, y no solamente son ociosas, sino también ¿qué? Chismosas. Y entremetidas, hablando, ¿sabe qué? Lo que no debieran. Es decir, que en esa práctica ociosa distorsionan las informaciones para poner a pleito a quienes les rodean. En lugar de ser una persona que sea de bendición para quienes les rodean, es una persona que se convierte en una maldición para todos aquellos que les rodean. Ya que no soporta guardar lo que ha escuchado. Hermanos, y algo que tiene una persona chismosa es que distorsiona aún aquello que es verdadero. Es decir, ellos pueden decir una verdad, pero la dicen con elementos que no son de esa verdad. Es decir, que distorsionan la verdad de tal manera que, aunque es verdad, la manera de cómo lo comunican crea rencilla, siembra raíz de amargura. Son aquellas personas que a la hora de hacer un comentario buscan poner a pleito. Yo veo que ellos son muy amigos. Ellos se llevan muy bien. Déjame ir a decirle lo que él te estaba diciendo de... Y a la otra va y le dice, mira, tú sabes, yo no quería decirte, pero tú eres mi amiga, tú sabes. Ella esto y esto. Y no le diga que fui yo que te dije. Guárdame el secreto. Hermano, esas no son cualidades de una persona cristiana. Esas no son cualidades de aquel que dice que quiere parecerse a Jesucristo. Esas no son cualidades de alguien que profesa la piedad. Otra característica es el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquellas que abandonan los caminos del Señor, porque están siendo disciplinadas quizás, porque están siendo confrontadas quizás, porque no se les permite tener una vida a su manera, sino una vida como Cristo quiere que todo cristiano tenga. Prefieren abandonar la fe a cambiar sus conductas, sus comportamientos. Así que nosotros no podemos ser ignorantes, hermanos, de esta realidad. En la iglesia todos estamos siendo perfeccionados. Pero se necesita ser humilde para ser disciplinado. Se necesita conocer a Dios para recibir la amonestación.
Se necesita conocer el carácter de Jesucristo. Y se necesita, sobre todas las cosas, ser nueva criatura. Esto es lo que separa a aquellos que son cristianos de los que no lo son. Cuando somos amonestados o disciplinados. En conclusión, hermanos, la iglesia está llamada a ser un refugio de piedad y de amor, donde todos los miembros son disciplinados, ya que donde no hay disciplina, no hay amor. Y donde no hay amor, no está Dios. No hay conocimiento de Jesucristo. La disciplina bien administrada produce vida, gozo, unidad y justicia. De modo que la vida de cada cristiano creyente es enriquecida. Y es enriquecida de tal manera que cada uno está reflejando a Jesucristo. Así que, a modo de aplicación, hermanos, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, no son solamente conceptos distorsionados. La falsa doctrina también es la falta de disciplina y la falta de compromiso con la iglesia de Jesucristo. Como cristianos tenemos el compromiso, hermano, de recibir la disciplina, la amonestación. Como cristianos tenemos el compromiso de estar siendo perfeccionados. Así que cada vez que vayas a corregir o alguien se te vaya a acercar o te acerque a alguien para amonestarle, hazlo con amor. Hazlo alentándole. De tal manera que aún reprendiendo sus malas acciones, esa persona pueda encontrar el gozo y el amor de Dios en tus palabras. La iglesia y cada miembro debe tener compromiso con la disciplina, atender las necesidades de todo aquello que están vulnerables y desamparados. Este es un ejercicio necesario y vital para la iglesia de Jesucristo. Y como cristianos, hermanos, tenemos el compromiso de suplir las necesidades de nuestros hogares. No podemos ser indiferentes a las necesidades que hay en nuestra familia. No podemos ser indiferentes si en verdad no estamos pareciendo a Jesucristo. Así que el Señor, hermanos, el Señor nos ayude a nosotros a practicar la disciplina, a estar comprometido con la disciplina y a ser responsable del sustento y la provisión de aquellos que están desamparados y no tienen nada. Vivimos en tiempos difíciles, donde la fe necesita ser visible. Ser visible por cada una de las acciones que nosotros realizamos. Ser visible por hombres y mujeres piadosos, que se llaman cristianos, pero ¿sabe qué? Que se dice de ellos que son cristianos. Que lo que decimos, mostramos. Que honramos a Dios y que vivimos para Él. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concede. Ayúdanos, Señor, a